a todos los amigos que nos ven a través de la pantalla, a través de YouTube o nos escuchan a través de la radio. Después de estar vigilando por unas horas, ¿verdad? Vamos ahora a platicar de la palabra del Señor para, hermano, que la vigilia, ¿verdad?, esté completa, tengamos oración, tengamos alabanza, pero también tengamos meditación de la palabra del Señor. Y entonces en esta noche quiero aprovechar para retomar una espiguita de la vida de David, que dejamos, hermano, legalmente no abandonada, sino la dejamos rezagada, por decirlo así. Pero yo creo que todo buen espigador es exactamente como Ruth. Dice que Ruth iba detrás de los segadores y las espigas de grano que se le caían a los segadores, Ruth las recogía, ¿verdad? Y con eso mismo se alimentaba ella y alimentaba también a su suegra. Entonces las espigas que se van quedando son también, le digo, alimento y hay que aprender a recogerlas. Entonces el segunda de Samuel capítulo 7, ese fue precisamente el capítulo que yo le decía a un día a usted, ¿verdad? Lo voy a dejar para cuando en realidad sea el tiempo de predicarlo. Y creo que esta es una buena noche para poder, hermano, predicarlo, enseñarlo y extraer una verdad o varias verdades para nuestras vidas. Gloria a Dios. Y una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que muchas veces el Señor, hermano, nos da a nosotros reposo, porque la Escritura dice, pues, que no para siempre se está trillando el trigo. Entonces hay momentos en los cuales Dios da cierto reposo, cierto descanso, para que nosotros podamos a veces recobrar fuerzas, o podamos a veces sanar de heridas, qué sé yo, pero nos da un tiempo de descanso. Porque le digo, a veces las luchas han sido demasiado duras, demasiado fuertes, demasiado despiadadas, como le decía en una ocasión. Pero más sin embargo, Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy. Entonces cuando leemos en el versículo 1, dice 2 Samuel 7:1, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, y el Señor le había dado descanso. Ese es el descanso que vale la pena. Ese es el descanso que nosotros, hermanos, debemos precisamente de buscar, ¿verdad? El descanso, el reposo que es precisamente en la presencia y que viene también del Señor. El Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. En otras palabras, era tiempo, hermano, de paz, era tiempo de tranquilidad en ese sentido. Pero más sin embargo, el enemigo es astuto, que el Señor lo reprenda. El enemigo es astuto y por eso tenemos que aprender a conocerlo, sus maquinaciones, pues, cómo trabaja. Entonces cuando el enemigo ve que el Señor le ha dado descanso a David, entonces él va a buscar cómo afectarlo, cómo, mi amado hermano, dañarlo. Y lo va a dañar de una manera impresionante, o tratar de dañar de una manera impresionante, hermano, pero impresionante. Que mucha gente, mucho ministro, mucho creyente, mucha oveja, es dañada de esa forma. Pero es dañada de esa forma y muchas veces no se da cuenta. No se da cuenta porque cree que está haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el engaño, hermano, más sutil y más dañino. Porque el creyente cree que está haciendo la voluntad de Dios.
y cree que tiene el respaldo de Dios para lo cual, para lo que está llevando a cabo o lo que ha estado planeando. Entonces usted se va a dar cuenta que el diablo va a tratar de engañar a David a través de buenos deseos que David tiene. Porque en esta ocasión que vamos a ver, no son malos deseos. Él no está deseando hacer el mal, no está deseando pecar, no está deseando cosas del mundo, no. Él está deseando hacer algo que él considera que es bueno y beneficioso para Dios, para su reino. Fíjese pues, no está haciendo nada malo, va. Igual, hermano, cuando David más adelante, la misma cosa que mandó a traer el arca, no estaba haciendo nada malo. No, hermano, estaba, le digo, ofendiendo a Dios, ¿verdad? Porque estaba pecando. No. Él mandó a traer el arca del pacto con todo su corazón. Lo hizo con todo su corazón, solo que no lo hizo como a Dios le agradaba y como estaba escrito en su palabra. Pero David tenía una dicha, que David tenía un corazón sencillo para rectificar cuando cometía errores. Y eso es algo que usted y yo debemos de pedirle a Dios, que nos dé un corazón sencillo, un corazón humilde y no un corazón obstinado. Porque el obstinado, aunque se dé cuenta que hizo lo malo o que está en error o que está violando la palabra, como ya está obstinado, el obstinado es terco pues. Ya estoy obstinado, estoy terco y lo voy a hacer. Va a andar en la terquedad de su corazón. Entonces, David tiene un buen deseo. David tiene, hermano, el deseo de levantarle una casa a Dios. ¿Será malo, hermano, quererle levantar un templo al Señor? ¿Será pecado decir yo quiero construir una iglesia para el Señor? Creo que no. Creo que no. No es, hermano, pecado, ¿verdad? De hecho, le digo ya a usted, yo quisiera que Dios me diera la oportunidad de poder, hermano, en algún momento construir o comprar, hermano, un templo, ¿verdad? Ese es uno de mis más grandes deseos y anhelos. Lo iré a lograr, algún día lo sabré, ¿verdad? Pero el asunto es que dice que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mire el deseo de este rey. Le dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro. Él se dio cuenta que él, hermano, habitaba en una casa linda, preciosa, ¿verdad? Con, yo pienso, hermano, todos los lujos habidos y por haber, porque él era el rey, pues. Y Dios lo había bendecido, no había problema en eso. Es más, Dios ni le hace problema. Dios, hermano, ni siquiera le hace problema. Pero él se siente mal, porque él, hermano, se ve como rey dentro del palacio, dentro de aquella casa tan lujosa, y ve al rey de reyes, a su rey supremo, y lo ve precisamente, mi amado hermano, viviendo detrás de unas cortinas, lo que usted conoce, mi amado hermano, como el tabernáculo de David. Ni siquiera era como el tabernáculo que había levantado Moisés en el desierto. El tabernáculo de David, hermano, podríamos decir, era más sencillo. Era, mi amado hermano, como decir, levanté 4 palos, ¿verdad? Le puse una lona y ahí dentro de ese lugar metí precisamente el arca del pacto que, hermano amado, tipificaba precisamente la presencia de Dios. Entonces David, como rey humano,
estaba viviendo en una casa de cedro impresionante. Y el Rey de Reyes, el Rey del universo, estaba, mi amado hermano, morando dentro de una tienda de campaña. Cuando David ve eso, el hermano indudablemente se ha haber sentido mal, se ha haber sentido, hermano, ¿cómo puede ser posible que yo viva en esta opulencia? Y más sin embargo, Dios vive en una carpa. Entonces él decide en su corazón, le baja, hermano, un pensamiento, un deseo, que como le digo, no es un deseo malo, no es un deseo, mi amado hermano, ¿verdad?, por aparentar. No, es un deseo genuino, es un deseo sano, es un deseo, le digo, hasta cierto punto, ¿verdad?, lógico. Y entonces él le dijo al profeta, profeta, ven para acá. Yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios, el arca que representa a Dios, mora en medio de cortinas. Ahora mire esto, pues, qué deseo más lindo. Cuando hermano Natán escucha y oye el argumento del rey, Natán es un profeta. Es un profeta, mi amado hermano, probado. No es un profeta falso, que conste. Es un profeta genuino. Es el profeta que más adelante Dios mismo usa para hacer volver a David en sí, cuando David, hermano, peca con Betsabé. Y yo entiendo por qué David, hermano, respetó a Natán cuando le llegó a decir lo de Betsabé. Porque David, ya en este capítulo 7, tiene una experiencia con Natán, que yo me imagino que le llamó la atención a David. Pero, hermano amado, el asunto es que cuando le dice su plan a Natán, Natán, hermano, en ese momentito se deja llevar, yo me imagino, por su emoción. Se dejó llevar, mi amado hermano, por su emoción, por un sentimiento del momento. Y entonces Natán va a cometer un grave error. Pero, hermano amado, yo creo que ahí el enemigo quería, hermano, aprovecharse. Quería aprovecharse. Y se estaba aprovechando o se iba a aprovechar de, hermano, la inocencia en ese momentito de este profeta que se deja llevar por sus sentimientos. Porque Natán le va a avalar algo a David. Le va, hermano, a dar el ok a David. Pero, hermano amado, es Natán el que le va a dar el ok a David y no Dios. A veces, mi amado hermano, el enemigo sabe tus deseos, sabe mis deseos. Y a veces esos deseos pueden ser muy buenos, muy genuinos, muy, hermano amado, loables, si usted quiere, ¿verdad? Porque son buenos deseos. Deseos de hacer la obra, deseos, hermano, tal vez de fundar una iglesia, deseos tal vez, hermano, de un ministerio, deseos tal vez, hermano amado, de una prosperidad. Son buenos deseos, no cabe la menor duda. Pero muchas veces el enemigo, como se da cuenta de esos deseos, va a tratar de torcerte. Va a tratar de, hermano amado, muchas veces él dar el aval. Él, hermano, incentivar para que las cosas se hagan y que se lleven a cabo. Pero muchas veces le digo, Dios no está en el plan. Dios no está en el propósito. Dios no está de acuerdo. Pero este Natán,
Quizás porque era el rey David, no lo sé por qué. Pero el asunto es que usted ve en el verso 3, que ya que David le desarrolla, hermano, el plan, Natán le dice a David. Entonces Natán dijo al rey. Y le digo, a veces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que nos dicen. Porque a veces, hermano, nos van a dar por nuestro lado. Nos van a dar por nuestro lado. Pero eso no quiere decir que es la voluntad de Dios. No quiere decir eso. Por eso es delicado esto, hermano. Por eso es que en el reino de Dios las cosas son muy delicadas. Y nosotros debemos de aprender, hermano, a humillarnos y a pedirle a Dios, pero a Dios, que Él nos confirme. Y después pedirle a un ministro, hermano, y si es posible a otro ministro, ¿sí me explico? Para que todo sea por boca de 2 o 3 testigos, que Dios, hermano, te atestigue que así es. Pero aquí dice que entonces Natán dijo al rey, ve y haz todo lo que está en tu corazón. Mire qué delicado. Mire, mi amado hermano, lo que le está diciendo. ¿Se da cuenta? Porque le está diciendo, ve y haz todo lo que está en tu corazón. Claro que lo que estaba en el corazón de David no era malo en ese ratito, no era malo, pero no era la voluntad de Dios. Lo que estaba en el corazón de David, hermano, todo lo que estaba en el corazón de David era edificarle al Señor un lugar, un templo, una morada más linda, más preciosa, más hermosa. Entonces el profeta Natán le da el ok, le da la orden de salida, le da el hazlo, no tengas pena, está muy bien, ¿verdad? Pero mire esto, oiga esto pues, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en realidad? Le está diciendo, tienes la aprobación de Dios para lo que vas a hacer. Dios aprueba lo que vas a hacer porque Él está contigo. Otra versión, hermano, Dios habla hoy al hombre, si no me equivoco, que dice, porque Dios está de acuerdo con lo que vas a hacer. Pero no es así, hermano. Aunque sean a veces cosas, le digo, que no son negativas, no son malas, pero que quizás, hermano, no ha sido llamado uno a desarrollar. Y hay cosas, hermano, que uno puede desear con todo el corazón y no está mal. Pero muchas veces no le fue dado a uno desarrollar aquello. Por ejemplo, yo, hermano, le digo, yo deseé con todo mi corazón ser director de alabanza y músico, pero no me fue dado. Y yo lo entendí que no me fue dado, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿qué tal que usted quiera ser apóstol? ¿Qué tal que yo quiera ser apóstol? Y yo quiera ser apóstol y que me nombren apóstol y que me llamen apóstol y que me proclamen el apóstol Víctor de la ciudad de Las Vegas. Entonces yo voy a buscar eso y voy a anhelar eso y voy a desear eso. Y hermano amado, pero si Dios no me lo dio, qué triste sería que me lo dé el hombre. Porque el hombre me podrá dar el título, pero nunca me va a dar la satisfacción de ser verdaderamente un apóstol. ¿Sí me explico? Podré tener el título de apóstol, de maestro, de profeta, el título de pastor o de evangelista, pero si no lo soy, en realidad, no lo soy. No lo soy.
Y eso es algo, mi amado hermano, tan importante. Jóvenes que algún día desean ser pastores, profetas o lo que ustedes quieran, los felicito. El que desea obispado, buena obra desea. El que desea un ministerio, buena obra desea. Pero, hermano, desafortunadamente, no a todos se les ha llamado a desarrollar un ministerio, aunque hayan muchos que lo deseen. ¿Sí me explico? Porque el libro de Efesios dice bien claro, Efesios capítulo 4, dice que Dios dio a algunos. No dice que Dios dio a todos, sino que dice Dios dio a algunos el ser pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Pero no dice que le dio a todos, sino Dios dio a algunos. Entonces no todos, hermano, los que desean van a llegar. Pero van a llegar, le digo, no todos los que desean van a llegar de parte de Dios. Podrán llegar por otros rumbos, por otros medios, mi amado hermano, pero no necesariamente quiere decir que es de parte de Dios. Porque, hermano amado, por eso el Señor Jesucristo un día le dijo a sus discípulos, se les quedó viendo y les dijo, vosotros me llamáis maestro, Señor y maestro, y decís bien, porque lo soy. ¡Hala, hermano, qué lindo! Ustedes me llaman Señor y maestro y dicen bien, porque lo soy. Y qué tremendo, hermano, porque habían evidencias del llamamiento ministerial del Señor Jesucristo. Él, hermano, no tuvo definitivamente, hermano, que usurpar algo que no le hubiera dado el Padre. Porque él mismo le había dicho a sus discípulos, nadie puede recibir nada si no le es dado de arriba. Y cuando él dijo eso, lo dijo cuando Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, tú veniste de Dios, veniste de arriba y ya venías con un ministerio de maestro. Aleluya. Y entonces fue cuando Jesús dijo, nadie puede recibir algo si no le fue dado de arriba. Tienes mucha razón, Nicodemo, en otras palabras, yo soy maestro porque el Padre me dio ese ministerio, me dio ese llamado. Entonces hay cosas, le digo, que uno tiene que darse cuenta, que uno puede tener mucho deseo, mucho, pero no quiere decir que uno, hermano, está llamado a desarrollar aquello. Entonces David tenía ese deseo de desarrollar, hermano, y de construir el templo. Y entonces el profeta Natán lo avala. Pero eso, mi amado hermano, a mí me pone mis barbas en remojo, que ya no tengo. A mí, hermano, mire, mis pequeños bigotitos, hermano, mire, me ponen qué pensar. A que me los jale, así como aquellos mexicanos que le hacen así, mire. Porque, hermano, le está llegando una palabra profética de un profeta que le está diciendo, Dios está contigo. ¿Qué dice la versión Dios habla hoy, mi querido hermano Jorge o Julio, si lo tienen ahí? A ver, porque esto lo tiene. Yo sé que la versión de las Américas dice algo. Dios habla hoy al hombre, hermano, el versículo 3. Segunda de Samuel 7:3. Eso es lo que yo quería que se diera cuenta. Mira, haz todo lo que te has propuesto y todo, porque cuentas con el apoyo del Señor. Cuentas con el apoyo. O sea, el Señor te está apoyando. El Señor está de acuerdo con lo que vas a hacer. El Señor está de acuerdo con ese propósito que tú tienes. Hermano, qué tremendo. Hermano, David ha de haber agarrado alas, ¿sí o no?
Si a usted alguien le dice lo que estás pensando, cuenta con el propósito de Dios. Por ejemplo, mi hermana colombiana, que ella se estuviera conociendo con un mundano. Y ella, hermano, estuviera pensando, me voy a casar con el mundano. Y venga yo y le diga, hermana Johanna, cuenta con la aprobación de Dios. Tiene el apoyo de Dios para casarse con ese colombiano. Pero mundano. ¿Se imagina? Si ella tenía ya ese deseo, porque tal vez le caía bien, ¿qué cree que va a pasar con mis palabras? Se va a sentir, hermano, motivada a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Que va en contra de lo que la misma Escritura, hermano, dice. Porque la Escritura dice, hermano amado, que nosotros debemos de buscar luz. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero, como le digo, ¿qué tal contar con la aprobación de alguien? ¿Qué tal contar con la aprobación de un pastor? ¿Qué tal contar con la aprobación de un profeta? ¿Qué tal contar con la aprobación de amigos? Podrás contar con la aprobación del profeta, de los amigos, del pastor, del profeta, del apóstol, pero si no cuentas con la aprobación de Dios y la aprobación de su palabra, estás frito. Estás frito, hermano. Corres un grave peligro. Yo me pregunto, ¿qué peligro podría haber corrido David? Claro que más adelante yo entiendo que Dios le dice a David que él no va a edificar el templo porque él ha derramado mucha sangre. Pero ¿será que detrás había algún otro peligro? ¿Podría haber existido, hermano, algún otro peligro? ¿Podría haber, hermano, afectado el corazón de David de tal manera que él se enorgulleciera, mi amado hermano? Se le subiera el orgullo, la altivez. Y que él pudiera haber dicho, como dijo, hermano amado, un día Nabucodonosor y se volvió animal. Cuando dijo, no es esta la gran Babilonia la cual yo construí con mi poder. Enseguida se volvió animal. Entonces, mi amado hermano, a veces hay peligros que nosotros no alcanzamos a ver. Pero más sin embargo, por eso debemos de tener cuidado y mantenernos fiel, hermano, a la palabra del Señor. Entonces dice ahí en la Escritura, entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Tienes y cuentas con el apoyo del Señor. Bueno, y se fueron. David, hermano, se fue contento. Yo tengo gozo, tengo alegría. Aleluya, ¿verdad? Contento, hermano, iba. Y Natán también iba contento. Me imagino que el rey le había dado una palmada. Gracias, siervo de Dios. Gracias, varón de Dios. Me estás confirmando el deseo que yo tenía en mi corazón. Solo estaba esperando la palabra de confirmación para actuar y hacer lo que tenía que hacer. Muchas gracias. Dijo Natán, ¿verdad? Amén, rey. Cuando inaugure el templo, Natán, tú vas a ser el primer invitado cuando inaugure el templo, Natán, ¿verdad? Y mi primera prédica voy a mencionar que tú fuiste el instrumento de Dios para que yo hiciera el templo. Hermano. Y se van. Entonces dice la Escritura en el verso 4. Aquí viene, hermano, lo tremendo. Y sucedió. Sucedió que esa misma noche, hermano, ¿por qué esa misma noche? Porque Dios no quiere, hermano, que pase más tiempo porque es peligroso para la vida de David y para la vida de Natán. Es de agarrar, hermano, al toro por los cuernos, hermano, lo más pronto posible. Es, hermano, necesario rectificar muchas veces los errores, hermano amado, o horrores. Es necesario rectificarlos lo más pronto posible. ¿Sí me explico?
Hacerlo pronto, mi amado hermano. Y entonces el Señor dice en esa misma noche, la palabra del Señor vino a Natán. Oh. Y entonces antes, cuando Natán le dijo, hazlo porque el Señor está contigo. Hazlo porque cuentas con el apoyo del Señor. ¿Quién estaba hablando? Dígame usted, ¿quién estaba hablando? Natán. Veámoslo desde ese aspecto. Estaba hablando, hermano, la humanidad de Natán. ¿Estaría detrás del adversario? Ya no lo sé. Pero le digo, bajémoslo un poquito por amor a Natán. Estaban fluyendo los sentimientos de Natán. Por eso usted tiene que, le digo, tener cuidado. Porque no todo, hermano, lo que muchas veces le diga a alguien en profecía es así. No todo, mi amado hermano, lo que se dice puede muchas veces ser así. Tiene uno que examinar las profecías. Y cuidado, hermano, con los profetas. Porque anda mucha gente ahora, hermano, diciendo y ejerciendo el ministerio de profeta. Pero ¿cuántos mensajes serán de Dios? ¿Y cuántos mensajes no serán de Dios? Los daños que se pueden hacer. Sucedió que esa misma noche la palabra, ahora sí, mire, esa misma noche, se aclara, se enfatiza y se asegura que eso sí es cierto. Esa misma noche, la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, oiga el mensaje, oiga, todo lo contrario. Ve y dile a mi siervo David, ve y dile. ¿Y qué le voy a decir, Señor? Que empiece ya lo que está planeando. ¿Que ya quieres que empiece la otra semana? Ve y dile a mi siervo, así dice Jehová. Porque lo que tú dijiste anteriormente en el verso 3, no lo dije yo. Eso lo dijiste tú, papito, en otras palabras. Ve y dile, así dice el Señor. Así dice el Señor. Esto sí lo digo yo. Entonces, le empieza a hacer preguntas. ¿Eres tú, di a mi siervo, eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? ¿Eres tú? Ahí se había sentido, mi amado hermano Natán, se había empezado a sentir, hermano, mire, frío, porque empieza a darse cuenta que Dios está cuestionando que David le haga una casa. No lo está afirmando que se la haga, porque él no le habla a Natán. Entonces le está cuestionando y le dice, ve y dile, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Y entonces le empieza a decir, ¿verdad? Pues yo no he morado en casa desde el día, y le empieza a hablar que él nunca ha pedido que le hagan una casa. Nunca. Es un buen deseo de David. Pero yo no le dije que le pedía eso. Y me imagino que le habría dicho, Natán, yo no sé cómo te atreviste a decirle que hiciera ese plan. Porque yo estaba con él. No sé cómo te atreviste. Y yo no sé cómo hay gente que se atreve, hermano, a ciertas situaciones. No, hermano, lo entiendo, ¿verdad? Verso 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Esto sí es lo que yo quiero que tú le digas, que yo digo. Hermano, Natán haber tragado saliva, hermano. Haber tragado saliva. ¿Qué quieres que le diga, Señor, verdad? Así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos.
Entonces, quiere mi amado hermano que él entienda y comprenda que aunque él lo ha llamado, lo ha tomado y lo ha levantado, hay cosas, hermano, que aún así uno tiene que tener cuidado. Porque aunque Dios te haya llamado, tomado y levantado, no quiere decir, hermano, que vas a poder o vamos a poder hacer lo que nosotros queramos, cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. No, Señor. No, no. Y entonces le dice, yo te tomé, verso 8, 7, 8 de 2 Samuel. Yo te tomé del pastizal. Yo fui el que te escogí a ti. No fuiste tú el que me escogió a mí. Yo soy, en otras palabras, el que mando. Yo soy el dueño de tu vida. Yo gobierno tu vida. Tú me perteneces a mí porque yo te tomé a ti. Y tú tienes que aprender a hacer mi voluntad. Yo te tomé a ti del pastizal, de seguir a las ovejas, para que fueras ¿qué? Príncipe. Yo no te llamé para que fueras constructor. Yo no te llamé para que fueras albañil y empezaras a pegar ladrillos o qué sé yo para edificar un templo. Yo no te llamé para eso. Yo no te llamé para ser constructor. Por eso uno tiene que saber para qué lo llamaron, quién lo llamó y para qué lo llamó. Por eso Pablo sabía quién lo llamó y para qué lo llamó. Por eso él podía decir, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y cada quien mire cómo sobreedifica. Pero yo fui llamado a poner fundamentos. ¿Estamos de acuerdo? A poner fundamentos. Por eso, hermano, Pablo entendía y decía, pues Dios no me llamó. Y decía, hermano, a qué no lo había llamado. Dios no me llamó para tal y tal cosa. Dios me llamó para ser perito arquitecto. Entonces el Señor le dice a David, yo te llamé. Te tomé del pastizal y de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Para que fueras príncipe, pues. Y claro, hermano amado, qué lindo. Qué lindo. Cuando usted entiende eso, ¿para qué lo llamó Dios? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para qué lo llamaría Dios? Descúbralo. Pregúntele a Dios. Porque tal vez lo pudo llamar a usted para que usted fuera oveja. Y Él quiere que usted sea oveja. Pero una buena oveja. Porque a David, ¿de dónde lo llamó? De entre las ovejas. Pero no llama a todas las ovejas. Pero llama a algunos de entre las ovejas. Y los pone en ciertos, hermanos, lugares. Y les da ciertos privilegios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo te tomé detrás de las ovejas para que fueras un príncipe. Tal vez Dios te sacó de las ovejas para que fueras un músico. Para que fueras un buen músico. Y si Dios te llamó para ser músico, vuélvete un diestro músico. Busca de Dios, métete con Dios, hermano, y tócale con todo tu corazón para Dios. Pero Dios te pudo haber llamado para ser un maestro. Te pudo haber llamado para ser un buen ujier. Te pudo haber llamado para ser un buen hombre de protemplo, una buena mujer de protemplo, qué sé yo. Pero, hermano, cuando tú te ubicas donde Dios te ha llamado y te ha permitido, hermano, y quiere que llegues a hacer aquello, te vas a sentir satisfecho. Satisfecho. Entonces, mire, ay Dios del cielo. Bueno, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo. Cuando Dios, hermano, te llama a algo, Él va a estar contigo. Él te va a respaldar.
No vas a tener tú, hermano amado, que respaldarte a ti mismo, porque Él te va a respaldar. ¿Sí me explico? Y he estado contigo por donde quiera que tú has ido. Dale un aplauso al Señor. Por donde quiera que tú has ido. Qué lindo, hermano, hacer la obra y que Dios te respalde y que Él esté contigo. Se siente una satisfacción, hermano, tan maravillosa, tan maravillosa. Pero cuando yo hago las cosas por mí mismo y no tengo el respaldo de Dios, tengo el respaldo mío propio, porque a veces tengo los medios económicos. Tengo la manera de cómo, hermano, sostener un ministerio donde yo mismo esté. ¿Sí me entiende? Pero yo me estoy sosteniendo. Hermano, yo no es la misma satisfacción. No es la misma satisfacción. Entonces, mire, por favor, he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Pero, hermano, le digo, David está en ese peligro. Y haré de ti. Yo voy a hacer de ti. Y yo voy a hacer por ti. Haré de ti, por ti. Pero soy yo. Soy yo. Y eso es lo que tienes que entender. Yo haré de ti una gran, le dice, un gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Y asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré ahí. Entonces, mi amado hermano, aquí vemos que hay, hermano, un llamado específico para David para hacer algo. Y hay, hermano, un llamado también para todo el pueblo. Pero David no era el llamado para edificar el templo, ¿verdad? Y entonces, hermano amado, él le dice, hermano, a David, tú no me vas a edificar casa a mí. Tú no lo vas a hacer. Hermano David, pero Señor, si es un buen deseo. Tengo toda la buena intención, sí, pero tú no me edificarás casa a mí. Yo te voy a edificar una casa a ti. Yo voy a establecer el reino a través de ti. Y a través de ti, eso sí, a través de ti, de tu linaje, vendrá un heredero al trono, que jamás le va a ser quitado el trono. Y ese heredero se llama el Señor Jesucristo. De tus hijos levantaré a uno. Ese de tus hijos levantaré a uno es el Señor Jesucristo. Y luego a los demás les dice, ¿verdad? Yo los tomaré por hijos y los castigaré con vara. Con vara. Pero hay uno tuyo, que ese su reino será eterno, será perpetuo. Entonces, hermanos, se imagina. Natán, ve y dile eso a David. Señor, pues ya le dije que lo construyera. Ya le dije que tú estabas de acuerdo, que tú le dabas el ok, que tenía el apoyo, que los fondos le iban a llegar sobrenaturalmente y los albañiles también. Ya le dije todo. Bueno, ahora aprende, sé hombre y rectifica. Porque el hombre tiene que ser valiente ante sus errores. Así dice la Biblia, sea el hombre valiente frente a sus pecados. Ve y dile esta palabra. ¿Se imagina a Natán? Pero Natán amaba al Señor, hermano. Natán amaba al Señor. Y se dio cuenta que se había equivocado. Había cometido un grave error. Pero le digo, ¿qué tal que le hubiera dicho? No, pues ni modo, ya le dije. Ahora que lo haga. Ahora que lo desarrolle, pues ya le dije.
No, hermano, se requiere valor. Se requiere integridad. Integridad. Mañana vamos a hablar de la integridad. Vamos a hablar un poquito, hermano, de qué es ser íntegro y qué es tener reputación solamente. Pero, hermano, qué tremendo. Porque entonces Natán traga saliva. Amén, Señor. Ok, pero ve rápido, que no pase otro día. Rapidito. Me corriges tu error. Así. Hermano Natán va. Abre la guardia personal. Profeta Natán, guardia personal del rey David, necesito una audiencia con el rey. Llegan con David y le dicen, rey David, Natán está allá afuera. ¡Ah! Dijo, de seguro me va a decir qué más fondos me van a llegar. ¿Verdad? A lo mejor ya trae los planos, ¿verdad? Entonces, o qué cortinas quiere el Señor, esto y lo otro, ¿verdad? Dice que pase el profeta Natán. Entra Natán, yo me imagino así todo nervioso, ¿verdad? Así, hermano, todo nervioso. Rey David, ¿me permites una palabra de parte de Dios? Sí, le dijo David. Bueno, antes de darte la palabra de parte de Dios, perdóname, porque la palabra que te di anteriormente no era de Dios, era de mi propio corazón. Perdóname. Me imagino, pues, perdóname. Entonces, ¿qué me tienes que decir? Todo lo que leímos. Dice el Señor esto y esto. Entonces vamos al versículo 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Wow, hermano. Entonces David, oiga esto, mire pues, esto es lo lindo. Lo que yo quiero que usted vea es cómo cuando uno, hermano, tiene humildad y quiere hacer la voluntad de Dios, usted y yo preferimos dar marcha atrás. Marcha atrás. Pero cuando David oyó las palabras de Dios, ahora sí, en boca del profeta Natán, oiga esto. ¿Por qué no le dijo? Bueno, ¿y cómo sé yo que verdaderamente ahora que estás hablando de parte de Dios? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Si yo estoy emocionado ya. Yo voy a ser el que voy a construir el templo, me dijiste tú. Estoy emocionado, tengo ministerio, tengo eso, tengo lo otro, tengo ministerio de constructor. Me voy a graduar de perito arquitecto. Pues la mera verdad ni de albañil, le dijo el profeta Natán. La verdad ni de albañil, lo siento mucho. David hubiera dicho, bueno, ¿cómo sé yo esto y lo otro? Hermano, pero no. Hay algo, hermano, que le testifica a David, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces David, hermano, entiende y es humilde como para dar marcha atrás. Y entonces se da cuenta que él debe de estar agradecido con lo que ya Dios le dio. Ya Dios le dio, hermano, una bendición maravillosa, gloriosa. Y entonces él entiende y dice, ok, entonces no voy a ser yo. No soy el escogido para hacer eso, no. Es uno de tus descendientes. Entonces David, hermano, agradece. Terminemos porque le di una palabra. Y aún dice, esto fue insuficiente ante tus ojos, cuando David está hablando con el Señor. Oh Dios, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor. Entonces, hermano, David se acomoda al plan de Dios.
en el futuro no está que Él sea constructor. No está eso. ¿Qué estará en tu futuro? ¿Qué estará? Porque le dice, has hablado concerniente al futuro de tu siervo y claro, de sus descendientes. Entonces él entiende, discierne el futuro y dice, no, yo no fui llamado a eso. Entonces me voy a gozar con lo que yo fui llamado. Entonces dice, ¿y qué más podría decirte David? ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. Claro, yo te conozco. Y sé que si yo te hablaba, ibas a dar marcha atrás. Entonces le dice, a causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. En otras palabras, yo tengo que obedecer tu palabra. Yo puedo tener muy grandes deseos, pero tu palabra me está demandando y me está enseñando algo totalmente diferente. Hermano, qué lindo. Qué lindo que nosotros podamos, le digo, hacer, hermano, esas cosas. Entonces, solo termino porque le digo en el verso 25. Él se queda tranquilo. Pero sabe que uno de sus descendientes va a hacer el templo. Entonces le dice en el verso 25. Ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado. Porque yo lo que quiero, Señor, sea engrandecido tu nombre para siempre. Al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo y David sea establecida delante de ti. Aleluya. Confirma para siempre la palabra que has hablado. La palabra que has hablado es buena. Verso 28. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿No lo ve como mal? No, ya no, pues yo quería y yo no me voy a llevar la gloria de edificar el templo. No. Yo quiero hacer tu palabra y tu voluntad. Y entonces, tu palabra es verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo, que me vas a mantener en el reino, que vas a mantener a uno de los míos en el reino, y que uno de los míos levantará el templo. Y que de mi descendencia nacerá el Mesías prometido. Está bien esta palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, le digo, aprendamos esas verdades. Son muy, muy importantes, hermano. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero llegar a donde verdaderamente Dios quiere que yo llegue. ¿Estamos de acuerdo? A donde Dios quiere que yo llegue. No todos los deseos son de Dios. Hay deseos que son de nuestra carne. Y lo más peligroso, hay deseos que son del diablo. ¿Sí o no? La Biblia dice que Jesús le dijo, vosotros queréis hacer los deseos del diablo. Deseos de Dios, deseos tuyos y deseos, hermano, del enemigo. Yo quiero hacer los deseos de mi Padre Dios. De mi Padre Dios. Eso es lo que yo quiero. ¿Quieres cerrar sus ojitos un momentito? Le digo, mi querido hermano, mi querido radio escucha o mi querido hermano que me ve a través de la pantalla. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque a veces
el enemigo le puede llevar a alguien que le confirme un deseo que usted tiene. Y oiga bien, el deseo no era malo. El deseo no era malo, pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Usted y yo debemos de pedirle a Dios: dame un corazón sencillo, dame un corazón, Señor, que yo pueda discernir tu voluntad, Señor. Yo quiero servirte, quiero honrarte con todo mi corazón. Quiero honrarte con todo mi corazón, servirte a ti, hacer lo mejor para ti. Pero ayúdame, que yo no me desvíe, que yo no me tuerza. Y para eso son las vigilias, para estar sensibles a la voz del Espíritu de Dios, para estar sensibles. Vino palabra de Jehová a Natán y le dijo: ve y rectifica, ve y rectifica. Ten el valor de rectificar y de decirle a David: me equivoqué, perdóname, me equivoqué, me equivoqué. Te di por tu lado, Rey David, te di por tu lado. Por eso dice la Biblia que en el último tiempo algunos acumularán maestros o escucharán maestros conforme a sus propios deseos, que les dirán lo que ellos quieren oír. En esa posición se había puesto Natán, desafortunadamente, porque él le dijo a David lo que David quería oír. David quería oír que el Señor lo había llamado a edificar el templo. Si tú quieres oír que alguien te diga que te llamaron al pastorado, aunque no te hayan llamado, tenlo por seguro que lo vas a encontrar. Si yo ando buscando quien me diga que soy apóstol, no cabe duda que lo voy a encontrar, porque se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, que les dirán lo que ellos quieren oír. ¿Quieres oír que eres un apóstol? Lo vas a oír. ¿Quieres oír que eres un profeta? Lo vas a oír. ¿Quieres oír que eres un pastor? Lo vas a oír. ¿Que eres un maestro? Lo vas a oír. Lo vas a oír. Pero una de las cosas que yo entiendo es que el árbol se conoce por el fruto. Y si Dios te dio algo, amén, hermano, alcánzalo en el nombre de Jesús. Lo que Dios te ha dado, alcánzalo. Disfrútalo. Disfrútalo. Pero lo que Dios, hermano, no nos llamó a hacer, también entendámoslo. Entendámoslo. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche? ¿Quiere decirle al Señor: protégeme, por favor? Protégeme. Protégeme.
Que yo no caiga, Señor, en trampas. Que yo no caiga en trampas. Que yo no sea desviado de mi propósito. Porque dentro del propósito de David no estaba edificar un templo. Eso lo hubiera sacado del propósito de Dios. Lo que Dios había llamado a David era ser un guerrero, pelear y dejarle a su hijo Salomón un ambiente propicio para edificar lo que él no iba a edificar. Eso es lo que iba a hacer David: derrotar a todos los enemigos y dejar un ambiente de paz, de tranquilidad. Y entonces Salomón iba a edificar el templo. Ahí estaba la satisfacción de David. Y David lo entendió. Y por eso subyugó a todos los enemigos. Y acumuló oro, piedras preciosas, plata, madera, para que su hijo pudiera edificar lo que él había querido, pero entendía que no era su llamado. Gracias, Señor Jesús, en esta noche. Bendice, Señor, al pueblo que ha vigilado, que se ha esforzado. Dale bendición, papito lindo. Fortalécelos. Fortalécelos, Señor. Fortalece a tu siervo para el día de mañana. Poder, Señor amado, tener fuerzas para buscarte, mi Dios. Aquellos hermanos que están enfermos, te suplicamos por ellos. Suplicamos, Señor, por el hermano de nuestra hermana Rubila. Oramos por él, Señor. Te pedimos, Señor, que lo auxilies. El hermano de la hermana Rubila sufrió un accidente y creo que está en coma. Pero tú eres poderoso, Señor, para auxiliarlo, para salvarlo, para restaurarlo, para levantarlo, Señor, del coma. Y lo ponemos, Señor, en tus manos. Intercedemos por su alma. Por favor, Señor. Por favor. Por favor. Ayúdalo, Señor. Ten piedad y ten misericordia. Fortalece a la familia. Si es casado, es soltero, pero tiene familia, Señor, ayuda a la familia. Fortalece a mi hermana Rubila. Nuestras bendiciones y nuestra fortaleza para ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos, Señor, por mi hermano Serón, para que tú te glorifiques, Señor, en su vida. Lo levantes, Señor, de cualquier enfermedad. Sea reprendida, Señor, del cuerpo de mi hermano Serón, papito lindo. Cualquier otro hermano o hermana, Señor, que estén enfermos, haz descender sanidad para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Tú has sido bueno, tú eres bueno y tú serás bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias en esta noche. Gracias. Dele palmas al Señor.